vasculitis, artritis, lupus y Sjögren. Ajá. ¿Las artritis por cristales? Parece que eres la Artritis doctora. reumatoide, fiebre reumática, esas. ¿Y las artritis por cristales? Gota, pirofosfato, ¿no? No, Bien. esa no, doctora. No, doctora. Bueno. Bueno, vamos empezando. Hay 86 conectados, no sé cuántos son ustedes, pero vamos a ir largando ya. Yo voy a hablarles hoy de esclerodermia, de polimiositis, dermatomiositis, de enfermedad mixta del tejido conectivo y algunas enfermedades menos frecuentes, como por ejemplo la policondritis recidivante y la fascitis eosinofílica, que son también enfermedades con una base autoinmune. Así que bueno, he puesto siempre echándole por ahí un caso clínico, cosa de poder ir aplicando lo que vamos diciendo y de esta manera que se entienda o se incorpore mejor el conocimiento. Entonces, con respecto a esclerosis sistémica, nosotros vamos a hablar más específicamente de la sistémica, pero recuerden que puede haber esclerosis que no son sistémicas, que son localizadas. Lo vamos a definir como un proceso patológico multisistémico que compromete piel, vasos sanguíneos, aparato digestivo, corazón, pulmón y riñones. Es una enfermedad que tiene una prevalencia que no es despreciable, que es común que aparezca más en mujeres que en hombres y en la edad media de la vida. Cuando vamos a fijarnos qué es lo que pasa con la patogenia, hay claramente una predisposición genética, de vuelta intervienen, ya lo habrán hablado, para artritis reumatoidea y demás, antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad, sobre el cual intervienen factores del ambiente que favorecen el despertar de este proceso, que por un lado es un proceso inflamatorio, o sea, inmunitario, y por otro lado es un trastorno vascular. Todo esto lleva a la aparición de fibrosis, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá, que por ahí está un poquito más explayada la patogenia de cómo comienza esta enfermedad, es que sobre una base de una predisposición, digamos, diferentes sustancias, bacterias, virus, sustancias tóxicas que generan estrés oxidativo y demás, vamos a tener el inicio o la aparición del factor lesivo, que lo que va a comenzar a hacer es activar la inflamación a nivel del endotelio, y como ustedes saben, el endotelio es un tejido muy activo, en donde se liberan gran cantidad de sustancias, que algunas son favorecen el crecimiento, que favorecen en algunos casos la apoptosis, la obstrucción vascular, la vasodilatación de los vasos, digamos. Lo cierto es que a partir de esta activación, disfunción, apoptosis endotelial inducida por este factor lesivo, vamos a tener por un lado angiogénesis defectuosa, digamos. Estas angiogénesis defectuosas, junto con la liberación digamos, con el despertar de autoinmunidad, sobre todo linfocitos T, y digamos liberando citoquinas. Aquí se describen una serie de citoquinas inflamatorias como las interleuquinas, estas moléculas derivadas de, digamos, que favorecen el crecimiento, factor de crecimiento beta. Todo eso nos lleva a una activación del fibroblasto. Por otro lado, esta disfunción endotelial también actúa a nivel de las plaquetas, y acá tiene que ver de vuelta la disfunción endotelial, la disminución del óxido nítrico, el aumento de radicales libres, la disminución de la prostaciclina, que es vasodilatadora, el aumento de la endotelina, que es vasoconstrictora. Se activan las plaquetas también son sustancias que son células que tienen la capacidad de formar
citoquinas, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento beta. También las plaquetas son encargadas de producir el tromboxano. Entonces, todo esto nuevamente, la activación de plaquetas me lleva, contribuye a la activación del fibroblasto y a la fibrosis, pero también contribuye a la vasoconstricción y el remodelado vascular. Entonces, por un lado vamos a tener la activación del fibroblasto, que va a terminar aumentando el tejido fibroso. Entonces el tejido fibroso se va a manifestar como esclerosis sistémica, entonces vamos a tener las primeras afectaciones en la piel. Posteriormente vamos a tener la fibrosis pulmonar y concomitantemente con eso van a aparecer alteraciones en los otros tejidos, en donde vamos a tener las diferentes manifestaciones de la esclerodermia o la esclerosis sistémica. Entonces, a nivel cardíaco, la insuficiencia cardíaca, digamos, con fracción de eyección conservada, las alteraciones del sistema de conducción, como bloqueos AB, bloqueos de PAM. A nivel gastrointestinal, el trastorno esofágico tan característico, pero también la constipación, también la diarrea, el sobrecrecimiento bacteriano. Y por otro lado, debido a la activación vascular con la vasoconstricción y el remodelado, van a aparecer las úlceras digitales, que son, digamos, la expresión de, o sea, lo que sigue al fenómeno de Raynaud, que es una reactividad vascular. Vamos a tener la hipertensión pulmonar, que es característica en la esclerosis sistémica, y la explicación de qué es lo que pasa en las crisis renales. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cada vez ustedes salieron de la clase de agentes biológicos y vieron que hay anti-interleuquina 6, o sea, un montón de anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra algunas de estas citoquinas y que claramente son de mucha utilidad para tratar de controlar este proceso fibrosante que tiene el organismo. Cuando entramos directamente en el tema, por ahí se describen algunas cosas a que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, dentro de las cosas que solemos ver, la esclerosis digital en diabetes. Si ustedes recuerdan lo que seguramente alguna vez yo les dije, la complicación crónica de la diabetes lleva a la glicosilación de todas las proteínas y entre ellas de la colágena, y la colágena se va desestructurando, digamos, y va quedando cada vez más rígida y genera una alteración que se ve en las manos, que se ve en general en la piel, pero es muy común ver en las manos, muy parecido a lo que es la esclerodermia con la esclerodactilia y las demás características. Entonces, puede llegar a aparecer esto, pero 20 años después del comienzo de la enfermedad. Es común que tengamos cuadros similares, o por lo menos algunos de los componentes del cuadro de esclerosis presentes en los síndromes de superposición o en las enfermedades mixtas del tejido conectivo, ¿no? Vamos a ver también que todos los cuadros que van asociados a eosinofilia, generalmente tienen, los que no son por una respuesta reactiva a algún proceso infeccioso, generalmente tienen una base inmunitaria. Después, el síndrome del aceite tóxico fue algo que se describió hace unos 20 años por ahí en España, en donde se adulteró un aceite que se vendía como aceite de comida y dio fibrosis pulmonar en una gran cantidad de personas. Obviamente se retiró ese aceite del mercado, ya no está más y ya terminó, pero en ese tiempo que se comercializó esa sustancia, hubo una gran cantidad de personas enfermas y aún muertes. Y la bleomicina, también ustedes recordarán que la vieron cuando vieron hematología, porque es un antibiótico antineoplásico que se utiliza para el tratamiento de algunas leucemias, pero también recordarán que es un antibiótico que tiene capacidad de generar fibrosis y que la usamos, por ejemplo, para lograr el sellado de las cavidades pleurales cuando hay derrame pleural recidivante, ¿no? Así que bueno, podemos llegar a tener, por el uso de bleomicina, un cuadro de esclerosis. Cuando vamos a fijarnos en los criterios mayores, diagnósticos,
vamos a ver que han ido cambiando. Digamos. Estos criterios de la Asociación Americana de Reumatología, fíjense, son del año 1980. Si ustedes se fijan en el Harrison, en el Ferreras o en cualquier libro de texto que lo tengan aún el más actualizado, son los criterios que están en los libros, digamos, ¿no? Habla de un criterio mayor, que sería la esclerosis proximal a las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángica, o sea que para arriba, la piel del tronco, de los miembros de las partes proximales de las extremidades, y los criterios menores, que serían la esclerodactilia, en este caso sí distal a las articulaciones metacarpo o metatarsofalángicas, las cicatrices retraídas en pulpejos, que se las conoce también como cicatrices de mordedura de rata, y la fibrosis basal de la radiografía de tórax. Entonces, con esto tenemos un criterio mayor y tenemos 3 criterios menores. El diagnóstico se hace con el criterio mayor, o sea, solamente con la esclerosis proximal podemos hacer diagnóstico, o con 2 o más de los criterios menores. Lo que se vio con esta clasificación es que tenía poca sensibilidad en casos de pacientes que tuvieran esclerodermia, pero sin afectación de piel, porque el criterio es, en esta clasificación de la ARA 1980, la alteración de la piel. Tampoco tiene en cuenta las alteraciones de los capilares, ¿no? Que claramente hay una alteración en la capilaroscopía que es característica de la esclerodermia, que ya vamos a ver. Y tampoco definen características inmunológicas ni subtipos, y tampoco establece un pronóstico. Entonces, se fueron intentando buscar clasificaciones más acordes. Han aparecido algunas intermedias, pero en el año 2013 se pusieron de acuerdo la Asociación Reumatológica Americana con la Liga Europea de Reumatología y intentaron hacer una clasificación más útil, digamos. En esta clasificación, lo que se pretende encontrar es el diagnóstico en etapas más precoces y también reconocer etapas tardías de la enfermedad. Se basa no solamente en el criterio de piel, sino también en las características de los vasos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, esta clasificación entonces es más amplia, considera las alteraciones vasculares, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, el fenómeno de Raynaud, contempla las alteraciones fibróticas, contempla los anticuerpos, y tiene una mayor sensibilidad y especificidad que esta de la Asociación Americana de Reumatología del 1980. Y como se hace diagnóstico precozmente, es posible tratar antes de los cambios irreversibles, o sea, establecer lo que se llama una ventana de oportunidad para el tratamiento. Porque si nosotros llegamos al diagnóstico cuando ya hay una fibrosis, por ejemplo, una fibrosis pulmonar establecida, no vamos a tener chance de revertir ese proceso con tratamiento. El proceso fibrosante que desencadena la esclerodermia, una vez que está establecido, no revierte. Lo que podemos hacer es evitar que progrese. Entonces, por eso es que salió esta clasificación. Como ustedes pueden, que es para diagnóstico. Considera, por ejemplo, esclerosis de las manos que se extiende hacia proximal, sobrepasando las metacarpofalángicas. Solamente esto, que sería el criterio mayor de la clasificación anterior, son 9 puntos y ya es suficiente para el diagnóstico. Ahora, si solamente tenemos esclerosis de los dedos, o sea, la esclerodactilia o el dedo en salchicha, y si encima tenemos la esclerodactilia distal característica, digamos, o sea, a las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, o sea, de los dedos, podemos sumarle, o sea, podemos darle 2 puntos o 4 puntos. Eso era un criterio menor antes, nada más. Las lesiones en los dedos, entonces, las úlceras digitales, distales a las interfalángicas proximales, o sea que en los dedos, o los pitting
que son las úlceras en forma de mordedura de rata que aparecen en los pulpejos de los dedos. A eso también se le da un puntaje, o sea, si son úlceras que están en los dedos, 2 puntos. Si son lesiones tipo mordedura de rata, que se ven tanto en los pulpejos de los dedos de las manos como la de los pies, 3 puntos. También considera lo vascular, habíamos dicho, las telangiectasias. Y aquí son las telangiectasias redondas, las que quedan como una manchita roja, no como las arañitas vasculares. O sea que tienen que ser esas para que sea considerado criterio. Se le suma 2 puntos. Las alteraciones capilaroscópicas. Vamos a ver enseguida cómo se hace una capilaroscopía, que es lo característico. O sea, normalmente, a ver si la tengo acá. Bueno, esto es una capilaroscopía. Lo que se hace es colocar una gota de aceite y colocar el dedo bajo el microscopio y mirar. Normalmente lo que vamos a ver va a ser esto, digamos, un montón de capilares finitos que convergen en el extremo, que digamos terminan en el extremo unguial de la piel, que tienen estas formas finitos y alargados. En la medida de que tenemos un proceso esclerosante como la esclerodermia, los capilares van quedando cada vez más tortuosos, más engrosados y van amputándose. En los estadios finales de la esclerodermia, estos capilares prácticamente no se ven, ya no están más. ¿Ah? Y esto se hace simplemente con una gotita de aceite, del aceite que utilizamos para mirar al microscopio, y o sea, el aceite de inmersión, digamos, y se pone el dedo debajo del microscopio. Entonces, la presencia de alteraciones capilaroscópicas, o sea, la dilatación, que sería la fotito de la derecha que les mostré, o la ausencia, son 2 puntos más. Si tenemos hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar tiene que estar diagnosticada por cateterismo derecho, son 2 puntos más. Si tenemos una EPIC diagnosticada por la presencia de rales tipo velcro, por tomografía o por radiografía de tórax, suma también 2 puntos. Los anticuerpos, hay 3 anticuerpos que están bastante relacionados con las formas de esclerodermia. El anticentrómero, que es característico de la variante CRES, el antistopoisomerasa o antiesclerodermia 70, que es característico de la variante, o sea que se ve más en la variante de esclerosis sistémica, y el anti-RNA polimerasa 3, que aparece en las variantes, que tiene importancia sobre todo en las variantes de esclerodermia que no tienen esclerodermia, o sea que no tienen afectación de piel. Entonces, eso, cualquiera de los 3 que dé, son 3 puntos. Y la presencia del fenómeno de Raynaud, que en la clasificación de ARA no se consideraba, acá la presencia de Raynaud con todas sus secuencias suma 3 puntos. Entonces, si tenemos 9, ya es esclerodermia definida. Entonces, puede ser que sea solamente por la esclerosis que sobrepase las metacarpofalángicas o porque tengamos una suma de todos estos datos. Entonces, permite diagnosticar mucho antes en lo que le llamamos esa ventana de oportunidad, que sería el momento en donde todavía no hay, digamos, grandes problemas, porque por ejemplo, si tenemos anticuerpos, si tenemos Raynaud y tenemos, supónganse, alteraciones capilaroscópicas y telangiectasias, ya tenemos diagnóstico. Entonces, ya podemos hacer tratamiento antes de que tengamos una hipertensión pulmonar que termina con un trasplante de pulmón en el mejor de los casos, o cardiopulmonar, o una EPIC, que también es de tratamiento infructuoso porque no podemos revertir el proceso que ya está. Lo mismo que cuando ya tenemos una piel totalmente esclerosada con isquemia de los dedos, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos permite esta clasificación, esta manera de diagnosticar, es un diagnóstico precoz y poder intervenir con el tratamiento antifibrótico antes de que sea tarde. Entonces, igual vamos a clasificar a la esclerodermia en esta, la preesclerodermia, que sería cuando tenemos el fenómeno de Raynaud. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos ha permitido esta clasificación? Hacer diagnóstico y empezar tratamiento. En la etapa de preesclerodermia, por ejemplo, de la clasificación antigua, que teníamos fenómeno de Raynaud y cambios isquémicos digitales,
Lo único que medicábamos era el fenómeno de Raynaud. No medicábamos el inicio del fenómeno, el fenómeno fibrótico, ni tampoco digamos, el tratamiento de la autoinmunidad, digamos. La esclerosis sistémica difusa, esta es la que ya tiene todo el cuadro clínico florido, que la detectamos hasta en un 30% de los casos. La variante CRES, que es la que nos va a dar afectación de piel, nos va a dar fenómeno de Raynaud, nos va a dar esclerodactilia, o sea, las lesiones en los dedos, que nos va a dar alteraciones esofágicas y las telangiectasias. Es más común de ver la variante CRES. Y después tenemos esta esclerodermia sin esclerodermia, que es muy difícil hacer diagnóstico si no tenemos esta clasificación, ¿no? Y bueno, las formas localizadas dan menos problema porque son muy características, digamos. Acá tienen ustedes, por ejemplo, una morfea, perdón, esta es una esclerodermia lineal, que depende de dónde asienta, se la suele llamar esclerodermia en golpe de sable, porque es como si fuera el corte, como si fuera un machetazo, digamos, que cicatrizó. Y acá tienen ustedes una morfea, que es un área, digamos, de esclerosis de piel, digamos, más plana y de bordes irregulares. Estas dos formas son solamente acá, afectan solamente la piel, no dan ninguna de las manifestaciones sistémicas que vamos a ver enseguida. Vamos bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se Sí, escucha. doctora. Porque por ahí mi internet acá. ¿Ah? Sí, se escucha Vayamos bien. analizando todo lo que va apareciendo. Como el fenómeno de Raynaud, ustedes ya lo conocen porque lo estudiaron en clínica. Es esa secuencia de... ¿dónde tengo la imagencita? Bueno, vamos a ver. Donde comenzamos con palidez, posteriormente con cianosis, terminando con una hiperemia de las extremidades, generalmente no puede afectar las manos, los pies, las orejas, el lóbulo de la nariz, que es extremadamente doloroso, que es extremadamente incapacitante, porque los pacientes tienen que no exponerse a las situaciones que desencadenen el proceso y a veces aún así no se puede evitar. Entonces, esta vasoconstricción de pequeñas arteriolas de lugares acrales, digamos, puede ser provocada no solamente por este fenómeno vascular relacionado con la esclerodermia, sino también puede aparecer por el frío, por la vibración, por el estrés, por otras enfermedades que afectan la vasculatura. Y fíjense que en el caso de la esclerodermia, años antes de que aparezca la esclerosis en la piel, ya tenemos fenómeno de Raynaud. Entonces, importante considerar que es un criterio porque nosotros nos adelantamos al diagnóstico en tiempo en donde podemos hacer algo. Y en la capilaroscopía, lo que les mostraba recién, son esas capilares dilatadas, grandes, cada vez más irregulares, más espaciadas, hasta que en los estadios finales ya prácticamente hay muy poquitos capilares, que es lo que les mostraba hace un ratito. El fenómeno de Raynaud no solamente es por esclerodermia o por diabetes, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, alteraciones del flujo sanguíneo, entonces la trombogenitis obliterante, que es una vasculitis que afecta a los miembros superiores, el síndrome del estrecho superior del tórax, que es cuando tenemos una compresión de los vasos que salen del cuello por alguna vértebra, por una o vértebra o costilla supernumeraria. También tenemos enfermedades vasculopáticas, como algunas, por ejemplo, ocupacionales, como la enfermedad del martillo neumático. También se describe en el lupus eritematoso sistémico, en la diabetes. También lo vieron al fenómeno de Raynaud en la macroglobulinemia de Waldenström, en las crioglobulinemias, en la poliglobulia. Es común de verlas en el síndrome del túnel carpiano, en la distrofia simpática refleja, que es esa alteración que hay cuando hay un traumatismo o una lesión neurológica que hace que en esa región exista edema, trastornos vasomotores, entonces que se comportan como un Raynaud. Puede ser por fármacos, entonces aumento de la reactividad
simpática, sobre todo a fármacos, y puede ser por causas que no tengan que no encontremos una por qué, digamos. Entonces, la hipertensión pulmonar primitiva, o sería idiopática, puede cursar con fenómeno de Raynaud. Algunos fármacos pueden generar por esta vasoconstricción que provocan un síndrome parecido. Los ergotamínicos, el migral, digamos, todo lo que tenga alcaloides del ergot, si están en dosis exageradas, generan vasoconstricción. De hecho, si ustedes por ahí son inquietos en averiguar qué es lo que pasaba con estos fármacos, cómo se descubrieron, por ejemplo, los alcaloides del ergot, se descubrieron cuando el centeno, que era el cereal de los pobres en la época medieval, estaba infectado por el cornezuelo, por el honguito que generaba estas sustancias, digamos, de este tipo, y que como hacían el pan con eso, había lo que se llamaba la locura ergotamínica, en donde los pacientes tenían isquemia cerebral, isquemia de los miembros, y bueno, y entraban en un cuadro de psicosis, que en aquella época, como no se sabía que existía, que era por esta contaminación que tenía el centeno, y como en la Edad Media todo era porque era el dios o el diablo, le decían que esta gente estaba endemoniada, y en realidad estaban intoxicados con los alcaloides del ergot. Así que bueno, el exceso de migral puede llevar a cuadros similares a un fenómeno de Raynaud. Después, siguiendo con las manifestaciones, el Raynaud es muy frecuente, y dijimos muchos años antes de que aparezcan las lesiones en piel. El paciente va a tener un cuadro general, entonces las manifestaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, refieren dolor muscular, refieren roce o fricción cuando mueven los músculos, sienten como que se roza, como que genera un ruido cuando mueven los músculos, y junto con esto todo el cuadro del proceso general, digamos, ¿no? La fatiga, la pérdida de peso, la astenia. En la piel van pasando cambios que van llevando su tiempo, digamos. Entonces, inicialmente vamos a tener un aspecto edematoso, brilloso, que cuando queremos ver si, digamos, comprimirle para ver si deja fovea, vemos que no la deja. Este periodo puede durar meses a años. Posteriormente sigue un periodo indurativo en donde la piel ya va quedando gruesa, generalmente va cambiando, va teniendo áreas de hiper y áreas de hipopigmentación, y comienzan a aparecer ya las úlceras digitales. Las úlceras, como dijimos, en mordedura de las cicatrices retraídas de los pulpejos, los peeling, como mordedura de rata, y luego de muchos años, generalmente estamos hablando más de 10 años, podemos entrar en un llamado periodo atrófico, que es lo clásico, digamos, es la fase de pajarito que tienen los pacientes con esclerodermia, y las manos esclerodérmicas, que son manos completamente rígidas, que no pueden extenderse, que quedan en una posición semiflexionada, y que van llevando, por la gran atrofia y dureza de la piel, a procesos isquémicos que van amputando las falanges distales. Bueno, estas son las secuencias del fenómeno de Raynaud, muy doloroso. Siguiendo con las manifestaciones, tenemos manifestaciones articulares. Entonces, las articulaciones de las manos son las más afectadas. Podemos encontrar dolor, edema, crepitación. Puede haber endurecimiento matinal para iniciar los movimientos. Podemos encontrar líquido articular, o sea, una osteoartritis con derrame articular. Y definitivamente terminamos con la mano en garra, como ven acá, por ejemplo, una mano en donde va habiendo reabsorción de las falanges. Fíjense como ya las falanges distales se van quedando cada vez más chiquitas. Acá ya prácticamente no se ve la uña. Y en todas estas se ve, acá tenemos otra, fíjense, el dedo en salchicha, la esclerodactilia, la amputación de los dedos por la isquemia. Aquí nuevamente el edema indurado,
la isquemia de las falanges distales por la esclerosis. Son las cosas, digamos, muy características de esta enfermedad. Esto que ven acá son las úlceras digitales. En este caso, estas características de úlceras uno las toca y son duras, son costrosas, son úlceras por calcinosis, por depósito de calcio en el celular subcutáneo, y eso va ulcerando la piel. Y no cargué ninguna foto de la mordedura de rata, pero son cicatrices que van bien en la punta de los dedos y que son cicatrices como una mordida, digamos, ¿no? Con una pequeña costrita. Bueno, esto es una calcinosis. Si uno hace una radiografía de esta mano, vamos a encontrar que esto es calcio, tiene densidad cálcica. Ven como la piel está atrófica, va quedando lisa, va quedando brillosa, van apareciendo estas lesiones eritematosas que son telangiectasias. Aquí ven cómo se van aputando, directamente se van lisando las falanges distales, y esto vemos en una variante CRES, sobre todo de muchos años de evolución. Aquí vemos la microstomía, que es ya el periodo indurativo final. Esto no es un periodo tan marcado, pero junto con esto lo que tenemos que fijarnos, por ejemplo, es si hay telangiectasias en el rostro, que es muy común de ver en los pacientes con la variante CRES. Aquí ven las telangiectasias, como les dije, son esas tipo maculosas, son redondeadas, no son arañitas como las que podemos ver, por ejemplo, en una cirrosis. Aquí ven las telangiectasias en el labio, en la mucosa bucal. Aquí ven imágenes de calcinosis, o sea, de depósito de calcio, y fíjense cómo se ven las radiografías, ¿no? Esto es la calcinosis que acompaña la variante CRES. Si seguimos por la afectación del tubo digestivo, por ejemplo, el esófago se afecta casi con un 100% de casos, en donde lo que tenemos es el reemplazo del músculo liso por un tejido colágeno rígido que pierde el peristaltismo. Entonces no solamente tenemos falta del peristaltismo, sino también una contractura o incapacidad de contraerse del esfínter esofágico inferior. Entonces es muy común que exista una esofagitis por reflujo, y que pueden tener toda la evolución que conocemos de la esofagitis por reflujo. En la boca vamos a encontrar, podemos encontrar un síndrome de Zika, digamos, tipo un Sjögren. Vamos a encontrar pérdida de dientes, afectación de la mucosa. En el estómago lo característico es el retraso del vaciamiento gástrico. Entonces estos pacientes quedan con el estómago distendido muchas horas después de comer, entonces tienden ya de por sí a tener con más facilidad el reflujo. En el intestino delgado vamos a tener la pérdida de la capa muscular, cambiándose por tejido colágeno, y eso va a generar varias cosas, digamos. Nos puede generar sobrecrecimiento bacteriano por la falta de peristaltismo, nos puede generar malabsorción, y bueno, y la distensión abdominal por el acumulamiento de gases y de contenido. Fíjense que se habla de hasta un 40% de afectación. Y en el intestino grueso aparecen estos divertículos de boca ancha, que por suerte son poco sintomáticos, digamos, o sea, no dan mayores problemas. Si seguimos analizando los diferentes tejidos y aparatos, vamos a ver que encontramos en todos ellos alguna alteración. Como les dije, le iba a ir mechando con casos clínicos. Acá tienen ustedes una mujer de 55 años que viene por disnea progresiva y edema del miembro inferior. Hace 10 años tenía esclerodermia con fenómeno de Raynaud y anticuerpos anticentrómero en sangre. Está medicada con corticoides y con cremas vasodilatadoras aplicadas en las manos. En su ablación tiene hipoxemia y una RX sin afección parenquimatosa. ¿Qué les parece a ustedes que puede ocurrir acá?
disnea, hipoxia, sin afectación del parénquima pulmonar. Dijimos que la esclerodermia afecta todo lo que tenga que ver con el tejido fibroso, y bueno, y después lo inmunitario. ¿Y acá qué sería si tenemos fibrosis? ¿Qué vamos a tener? Una EPIC, ¿Qué es lo doctora. que es fibrosis? NEPIC. Fíjense que dice sin afectación parenquimatosa. Y si yo les vuelvo a ver acá, aquí, tenemos un proceso endotelial que activa, que digamos desregula la vasoconstricción, vasodilatación de los endotelios. Encima eso activa plaquetas y liberas más, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas favorece la proliferación del endotelio, entonces va llevando a la oclusión vascular. Si encima agregamos tromboxano A2, que es oclusivo, me va a generar vasoconstricción en territorios vasculares, y lo que vamos a tener es la hipertensión pulmonar, ¿no? Porque si hubiera tenido una EPIC, tendríamos que haber o escuchado Rales-Velcro o haber visto algún elemento de afectación parenquimatosa. Bueno, lo cierto es que en este caso, lo que uno tiene que pensar es que este paciente puede estar haciendo una hipertensión pulmonar, ¿no? Porque tenemos hipoxia y una placa que no se ve daño en el parénquima pulmonar. Y acá tienen ustedes una radiografía clásica de una hipertensión pulmonar. Fíjense el tercer arco del lado izquierdo, que es la arteria pulmonar. Algunas veces se ve diferenciado un cuarto, que es la aurícula izquierda, y esta coma inmensa que está del lado derecho, que es la arteria pulmonar derecha, con una claridad o oscuridad, como le quieran llamar, o sea, una radiolucidez marcada en toda la periferia del pulmón, lo que me indica que hay ausencia de digamos, una marcada disminución de la vasculatura. Esto es una radiografía de un paciente con hipertensión pulmonar, en donde vemos las arterias pulmonares agrandadas y la falta de circulación periférica. Claramente diferente de lo que es una fibrosis pulmonar, en donde vamos a ver otra afectación. Hoy les quise subir la tomografía, pero ay, se me pasaron los tiempos de un paciente que tenemos internado en la emergencia, que tiene una esclerodermia con una fibrosis pulmonar avanzada, tiene todo lo que ustedes han estudiado como componentes del síndrome de fibrosis pulmonar, tiene el panal de abeja, el vidrio despulido, las bronquiectasias por tracción, todo, y encima hizo una neumonía que probablemente tenga que ver con una infección COVID. Bueno, la cuestión es que esta mujer uno debe pensar que lo que tiene es una hipertensión pulmonar, ¿no? Cuando vemos la radiografía, encontramos esto. Cuando ocultamos a esta mujer, seguramente vamos a encontrar un latido de Drechsler, vamos a encontrar un ruido, un segundo ruido pulmonar fuerte en el foco pulmonar, y probablemente un soplo de insuficiencia tricuspidia secundario a la, digamos, a la dilatación, digamos, del ventrículo derecho y a la dilatación, digamos, excéntrica sería de la válvula tricúspide. Doutora, hay fibrosis Sí. vascular y vasoconstricción. Sí, o sea, la fibrosis se ve por la vasoconstricción, o sea, digamos, vuelvo de nuevo acá. Tenés fibrosis y tenés proliferación endotelial. ¿Mm? Entonces, esta proliferación endotelial me genera vasoconstricción. La capa de músculo liso que tiene el vaso puede convertirse en colágena, entonces es incapaz de relajarse incapaz de relajarse, entonces persiste la vasoconstricción. Y si ustedes se fijan que lo que tenemos es disminución de óxido nítrico, que naturalmente es vasodilatador, aumento de endotelina, que es vasoconstrictor, y de tromboxano, que genera, digamos, activación plaquetaria y oclusión vascular, ahí uno entiende qué es lo que hace que tengamos esta hipertensión pulmonar en estos pacientes.
Doctora, en Bueno. ese caso, ¿no puede producir un edema por transudado? A ver, pensemos un poquito. El paciente tiene una hipertensión pulmonar. ¿Se acuerdan cómo se define la hipertensión pulmonar? ¿Y se acuerdan de dónde salen las arterias pulmonares? Salen del ventrículo derecho, ¿no? Al salir del ventrículo derecho y al tener un aumento de la resistencia a nivel del sistema vascular pulmonar, lo que genera es esto que ustedes ven acá, la dilatación de las arterias, y si hiciéramos un ecocardio, la dilatación de las cavidades derechas. Entonces, lo que podríamos tener como consecuencia de esto sería que ¿dónde se vería el edema acá? Retrógrado, doctora. Retrógrado. Entonces, ¿qué tendríamos? Sería citis, Exacto. hipertensión portal. Exacto. Todo lo que- Tendríamos una insuficiencia cardíaca derecha con Ingurgitación auricular. digamos, con todo retrógrado. Acá lo que tenemos es una arteria que se ha dilatado porque la circulación periférica del pulmón está cerrada. Entonces, la única manera que tiene es de manifestarse de esta manera, ¿no? Esta es una hipertensión arterial pulmonar. Acuérdense que esto se hace diagnóstico por cateterismo que puede estimar, pero si no por el ecocardio, pero si no el cateterismo que me mide directamente las presiones. Entonces, más de 25 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar en reposo o más de 30 en la actividad, ¿no? Eso hace diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y la otra manera de presentarse es la EPIC, digamos, ¿no? La fibrosis intersticial, en donde el paciente tiene tos generalmente seca, disnea progresiva, y cuando hacemos la radiografía o la tomografía, vamos a encontrar todos los hallazgos a predominio de las bases. El panal de abejas, el vidrio despulido, el nodular, las bronquiectasias traccionales, que es lo característico. Entonces cualquiera de estos dos pueden presentarse. Fíjense, la EPIC es más común, el 90% de los pacientes en muestra, o sea, en necropsias, tienen algo de hipertensión, de fibrosis, pulmonar. La hipertensión pulmonar no es tan frecuente, pero es muy sintomática y de manejo bastante complicado. Y cuando seguimos a nivel cardíaco, vamos a tener el miocardio esclerodérmico, digamos, o sea, un músculo esclerosado con deficiente capacidad de relajación y deficiente capacidad de contracción, o sea, una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica sería, más que nada, ¿no? El pericardio va a tener una pericarditis adhesiva, y la otra cosa que es bastante común son las alteraciones de conducción, que tienen que ver justamente por ese proceso fibroso que involucra también el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Entonces pueden encontrar alteraciones del ST, infartos, bloqueos AB de primer grado, bajo voltaje del QRS, etcétera, como cosas características. Siguiendo con la afectación, vayamos a ver este otro caso clínico. Esta es una mujer que presenta desde hace 20 años dolor en manos no diagnosticados, con cambio de coloración y lesiones ulceradas en pulpejo. ¿Tiene esclerodermia esta señora o no? De acuerdo a la clasificación. Tiene Raynaud, tiene esclerodactilia y tiene úlceras digitales. Sí. Sí, suma 9 puntos. ¿Suma 9? Bueno, Habría que ver más el tema de su dolor articular, como es. Bueno, dice dolor en manos no diagnosticado con cambios de coloración. Esto es un Raynaud. Eso sumaba 3 puntos, ¿recuerdan?
aparición de lesiones ulceradas en pulpejos. Eran 2 puntos, ¿no? Y hasta ahora con esos 2 tenemos 5, 3 y 2, 5. O sea que tendríamos que buscar otras cosas. Y acá vemos, se ven hinchadas, se ven las manos hinchadas, o sea, acá tenemos el edema indurado distal a las, proximal a las metacarpofalángicas y el endurecimiento de la piel de antebrazos y brazos. Estos se acuerdan que eran 9 puntos. La esclerosis que avanzaba por encima de, digamos, más proximal. Tiene de sobra puntos, porque ahí sí tiene 9 acá, 2 por los dedos, por la esclerodactilia, 3 por el Raynaud, ya tiene 8, y 2 por las úlceras en los pulpejos, tiene 11 puntos. ¿Y qué le pasó acá? Viene porque comenzó con oliguria, y viene con esta presión, 190, 130. O sea, por la clínica, sin pedirle anticuerpos, te hicieron diagnóstico, tiene sobrado puntaje para hacer, pero resulta que ahora está oligúrica e hipertensa. Nos está faltando la otra complicación, que es la crisis renal. A nivel renal, lo que se produce es un proceso también de esclerosis glomerular que va llevando a una nefroesclerosis, nefroangioesclerosis, entonces hay un marcado engrosamiento en las arteriolas, hay oclusión de los capilares, y eso lleva a que tengamos una insuficiencia renal aguda de rápida instauración con una hipertensión de muy difícil manejo, una hipertensión maligna. Anteriormente, digamos, se creía que, o se veía que un paciente que hacía una crisis renal esclerodérmica, eso iba a condicionar su evolución, digamos, ¿no? Iba a ser de evolución mala y que probablemente falleciera por la enfermedad. Nuevamente, empezar un tratamiento precoz previendo que pueda ocurrir esto, digamos, disminuyendo esa reactividad vascular que hay, hace que actualmente no sea tan común ver la crisis renal esclerodérmica. Sin embargo, sí toma cada vez más importancia las alteraciones pulmonares, que son las que van a dar, las que van a tener mayor impacto en la mortalidad de los pacientes. Como han visto, hemos pasado por todo el sistema salvando el cerebro, que está, la cabeza, digamos, que está, digamos, sobre todo la cabeza, lo que está adentro, ¿no? Pero porque tenemos la cara con la esclerosis, la angiectasia, microstomía y demás. Cuando vamos a ver el laboratorio rutinario, a veces vamos a encontrar una anemia crónica, ¿no? A veces no severa. Puede ser que encontremos una anemia hemolítica microangiopática. Y esto ocurre porque la microcirculación, que está ocluida, que está comprometida por este proceso vasoconstrictor, va haciendo que, y por esa disfunción que hay a nivel del endotelio, va haciendo que la microcirculación vaya generándose atrapamiento de los glóbulos rojos y que puedan ahí romperse. Vamos a encontrar eritrosedimentación acelerada, vamos a encontrar hipocomplementemia cuando hay actividad de la enfermedad, y es bastante característico que cuando pedimos el FAN, o el factor antinuclear, o los anticuerpos antinucleares, sea bastante común de ver el patrón nucleolar. Los 2 anticuerpos más comunes serían el anticentrómero, que es el más clásico ejemplo del nucleolar, perdón, que tiene alta sensibilidad y especificidad para la variante CRES, que dijimos que era calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, afectación esofágica y telangiectasia. Y el esclerodermia 70 o antitopoisomerasa 1 es predictivo con alta especificidad para la variante de esclerosis sistémica. Y acuérdense que les había dicho que estaba el otro, el anti-RN, ay, que no me sale, isomerasa 3, el anti-RNA isomerasa 3, que tiene que aparece más en los casos de esclerodermia sin esclerodermia, o sea, los que no tienen afectación de piel. Bueno, esto
Sí, es un cuadro que lo tengo acá nomás, pero simplemente para recordar algunos anticuerpos y la aparición en las diferentes enfermedades. En la esclerodermia, que es lo que nos afecta ahora, los ANA pueden presentarse con patrón nuclear hasta un 95%, pero vamos a encontrar que vamos a tener los anticuerpos ya específicos, el anticentrómero en baja probabilidad, solamente el 15% lo presenta, y el antiesclerodermia más o menos en el 30%. Lo que pasa es que es altamente específico, si está, es. ¿No? Y la variante CRES tiene sobre todo el anticentrómero y mucho menos el antiesclerodermia. ¿No? Ahora vamos a ver enseguida la enfermedad mixta del tejido conectivo, en donde, fíjense, en todos ellos, el FAN o los anticuerpos antinucleares son altamente positivos. Este es un estudio, el FAN o el ANA, que es altamente sensible, o sea, si tiene una enfermedad inmune, lo más probable es que dé positivo. Lo que pasa es que no es específico, puede ser cualquiera de ellas. ¿Ah? Ahí entran los anticuerpos específicos. ¿Ah? Por eso es que no sé si lo conversaron con la doctora Sewell, pero cuando tenemos una sospecha de una enfermedad autoinmune, lo primero que tenemos que tratar de hacer es de ver de que existe autoinmunidad. Y lo sabemos con el ANA o FAN, que si tiene enfermedad autoinmune, me va a dar positivo en un gran porcentaje de los casos, casi el 100%, fíjense, todos por encima del 95-90%. Si me da positivo, ahí recién pido el resto de los anticuerpos o los anticuerpos que me parezcan más apropiados solicitar, porque estos estudios son extremadamente costosos. Entonces, pedimos primero el más sensible y después vamos a ir pidiendo los más específicos. Bueno, como les decía, la variante limitada, de esclerosis limitada o variante CRES, se caracteriza por ser una variante de mejor pronóstico, o sea que es menos común que nos vaya a dar, por ejemplo, la hipertensión pulmonar o la fibrosis pulmonar, que son dos enfermedades que van a claramente, digamos, enfermar o dejar mal a la persona. Entonces, calcinosis Raynaud, afectación gastrointestinal, sobre todo esofagitis por reflujo severa, telangiectasias y esclerosis digital. Si hacemos una biopsia de piel, vamos a encontrar que tenemos un infiltrado mononuclear perivascular, que hay un gran incremento del tejido colágeno y que los apéndices. En general, uno puede decir que para la esclerodermia difusa tenemos una supervivencia del 70% a los 5 años, que comparado con el CRES, en el CRES es del 90%, o sea que tiene mejor sobrevida. Y en algunos casos podemos encontrar que la piel va perdiendo esa dureza, esa rigidez, luego de algunos años. Con respecto al tratamiento, como les decía hoy, lo ideal es empezar, hacer un diagnóstico precoz, cosa de llegar al tratamiento antes de que la fibrosis esté claramente instalada. Una vez que está instalada, los resultados no son muy buenos. Por ejemplo, el antifibrótico de penicilamina, que es el que se usa desde hace años como un medicamento antifibrótico, tiene muy poco efecto cuando ya tenemos una esclerodermia avanzada y tiene más efectos adversos que mejoría. La colchicina es otro medicamento que lo que hace es inhibir al factor de necrosis tumoral, entonces disminuye la degranulación de la activación de los neutrófilos y demás, y detiene la inflamación, pero tampoco ha demostrado gran resultado. Después ustedes van a ver que, fíjense, los inmunosupresores, ninguno revierte el proceso. Y ustedes ya habrán visto, de hecho, vieron la clase hace un ratito, han visto seguramente el metotrexate, la azatioprina, la ciclofosfamida, pasando por la ciclosporina, el tacrolimus y otros más. Podemos considerar el uso de antiagregantes por el hecho de que, bueno, tenemos oclusión vascular, y podemos considerar los corticoides. Ahora, nunca en dosis alta y nunca tampoco por mucho tiempo. Igual, digamos, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con el fenómeno, con el Raynaud?
El Raynaud es un problema vascular, entonces el tratamiento indicado sería un bloqueante cálcico. Entonces la nifedipina a dosis de 20 miligramos cada 12 horas tiene una digamos, indicación categoría 1A por medicina basada en evidencia, digamos, por lo tanto es de indicación siempre, digamos, ¿no? Las prostaglandinas, por ejemplo, también lo que pasa es que el hilopros tiene que hacerse endovenoso o inhalado. Después tenemos los inhibidores de fosfodiesterasa, en donde el sildenafil en dosis de 50 miligramos cada 12 horas también tiene una indicación clase 1A de alta eficacia y de alta, digamos, validez de indicación. Si no tenemos sildenafil, podría ser el tadalafilo en dosis de 20 miligramos por día. Hay otros medicamentos, pero vamos a ver que no siempre vamos a tener respuesta con ellos. Entonces, para el Raynaud, siempre nifedipina. El hilopros es más complicado, además es caro, y el sildenafil es una alternativa muy útil, digamos, para evitar los ataques de Raynaud junto con las medidas no medicamentosas, ¿no? O sea, evitar la exposición al frío, usar guantes, no consumir medicamentos que pudieran generar vasoconstricción. ¿Qué vamos a hacer con la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es lo que determina, lo mismo que la PIC, es lo que determina la mala evolución y la mortalidad precoz de estos pacientes. En el manejo de la hipertensión pulmonar, nosotros tenemos que considerar medidas generales y medidas medicamentosas. Dentro de las generales, el ejercicio, la limitación del ejercicio, la suplementación de oxígeno en algunas situaciones, bajar el sodio de la dieta, hacer las vacunaciones pertinentes, y si es una mujer, contraindicar el embarazo porque aumenta drásticamente la clínica de una hipertensión pulmonar y no hay con qué mejorar esta situación. Y esta es un cuadrito en donde resume de alguna manera lo que es la hipertensión pulmonar. Recuerden ustedes que hacemos diagnóstico por el de certeza sería el cateterismo, donde medimos la presión de la arteria pulmonar. Partimos de que hay medidas generales de tratamiento, que ya las vimos recién, entonces el ejercicio, evitar el embarazo, inmunizar. Después tenemos una serie de medidas medicamentosas, como por ejemplo la anticoagulación oral, el uso de diuréticos de asa, del suplemento de oxígeno cotidiano, de la digoxina y los ejercicios de rehabilitación supervisados. Si con esto, o sea, esto lo hacemos, y después tenemos que referir al paciente a un centro donde se estudie y se pueda categorizar bien las características de su hipertensión pulmonar para ver qué mejor tratamiento se le puede ofrecer. Entonces, lo que se hace en esos lugares es el test de vasoreactividad para hipertensión arterial pulmonar idiopática. Entonces, si el test nos da positivo, significa que va a responder a los bloqueantes cálcicos. Entonces, vamos a dar antagonistas cálcicos, la nifedipina, que es la que vimos recién para el Raynaud. Si tenemos una buena respuesta, mantenemos este tratamiento. Si empezamos con antagonistas cálcicos y no tenemos buena respuesta, tenemos que considerar que no responde, o sea que la vasoreactividad no funciona en este paciente, que no hay vasoreactividad, y tenemos que ir a fijarnos en los otros tratamientos. Clase funcional, esto es de la disnea, entonces clase funcional 2 podemos utilizar los inhibidores de fosfodiesterasa, podemos utilizar los antiendotelina, podemos agregarle los agonistas de la prostaciclina, digamos, se pueden agregar el trepostinil, que es una prostaglandina, al igual que el epoprostenol, etcétera, etcétera, de los cuales ya aquí algunos son medicación que son endovenosa, que tienen que aplicarse estando el paciente internado. Depende cómo responda, si responde adecuadamente, debe seguir el tratamiento. Si el paciente responde inadecuadamente, la opción sería una septostomía auricular,
sea, se le hace una ventana en las aurículas, o si no, iría a trasplante de pulmón. Y bueno, y se puede utilizar una secuencia de tratamientos en donde se usan todos, digamos, los inhibidores de fosfodiesterasa, los agonistas de prostaciclina, de prostaglandina, los antiendotelinas, todo eso tratando de mejorar. Obviamente estos son pacientes que es la última etapa, y si no responden, tienen que entrar en lista urgente de trasplante para poder seguir viviendo, si no se mueren en este cuadro. Por el otro lado está la enfermedad pulmonar intersticial. Aquí tienen ustedes una lista larga de cosas en donde, fíjense, los glucocorticoides, estamos hablando en dosis de prednisona, no muy altas, 20 miligramos día. Y después tenemos los otros inmunosupresores que ustedes ya escucharon hablar, la ciclofosfamida, que se puede usar en bolos de 700 a 1000 miligramos, o se puede usar de 3 a 5 miligramos kilo vía oral, el micofenolato mofetil, el imatinib, que también ustedes lo recordarán de sangre, de hemato, que es el inhibidor de la titosina quinasa del cromosoma Filadelfia, el rituximab, que es ¿dónde está acá? Es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, que lo usaron también para las leucemias linfáticas crónicas y otras enfermedades neoplásicas de la sangre, la azatioprina, y como última instancia el trasplante de pulmón. Entonces, los criterios para trasplante serían una fibrosis pulmonar severa con una DELCO de menos del 40%, con que no exista una hipertensión pulmonar severa, que el clearance de creatinina sea adecuado, o sea, que no esté en insuficiencia severa renal, que no tenga compromiso severo de piel, que no haya alteraciones esofágicas, que no haya derrame pericárdico, que no haya marcada afectación de otros órganos por la esclerodermia. Entonces, si se puede acceder al trasplante, la supervivencia es del 55% a los 5 años. Pero bueno, bajo estas condiciones. Bueno, el Raynaud ya he hablado, así que no me detengo en eso, de vuelta es lo mismo. ¿Qué podemos hacer con la piel? Está descrito el uso del metotrexate. Cuanto antes se inicie, mejor, porque tiene un efecto inmunosupresor que termina disminuyendo en muy pequeña cantidad el avance de la fibrosis. La depenicilamina podría llegar a tener efectos si se empieza muy precozmente, pero es un fármaco que es muy tóxico, que tiene muchos efectos adversos, y que cuando uno se pone a cotejar el riesgo de la medicación para el beneficio que va a brindar, no tiene mucho sentido el uso de él. Pero en la piel también podemos utilizar, por ejemplo, tópicos con tacrolimus, podemos utilizar fototerapia con rayos ultravioleta, como tratamientos para las formas localizadas, como por ejemplo la morfea, el club de Sabre, etc. Y la afectación renal, o sea, la crisis renal esclerodérmica, debe ser medicada con glucocorticoides en dosis baja, estamos hablando de 10 a 20 miligramos de prednisona, y ECA en las dosis que el paciente tolere, a los fines de antagonizar el sistema renina-angiotensina que está activado en estos casos. Y si con todo esto progresa a una insuficiencia renal, habrá que entrarlo a diálisis al paciente. Manifestaciones gastrointestinales. Nada que ustedes no conozcan con respecto a la afectación esofágica, ¿no? Elevar la cabecera, evitar comer inmediatamente antes de acostarse, evitar las comidas que demoran mucho tiempo en vaciarse o unirse del estómago, evitar medicación que empeore el reflujo, como por ejemplo los bloqueantes cálcicos. Ahí es todo un tema porque le tenemos que tratar el reflujo por un lado, pero el Raynaud por el otro, así que dejarlo en horarios que no sean muy cercanos a la hora de acostarse. Y el tratamiento del reflujo, como ustedes lo conocen, ¿no? Inhibidores de bomba, que serían los más efectivos, los agentes prokinéticos, el que se disponga, metoclopramida,
cisapride, mosapride, cinitaprida, etc. Y podría llegar hasta incluso a una cirugía, pero en lo posible uno trata de evitar estas cosas. Esto con respecto a lo esofágico. En el estómago, ¿qué ocurre? En el estómago suele aparecer, ustedes también habrán escuchado, la angiodisplasia, que se conoce con el nombre de estómago en sandía. En donde lo que tenemos son hemorragia digestiva por varices, digamos por angiodisplasia, o sea, son varices o dilataciones vasculares de las submucosas a nivel del estómago, que generan sangrados digestivos, incluso a veces no dan un sangrado macroscópico, sino que dan un sangrado crónico de escaso volumen, pero que al final termina anemizando a los pacientes. En estos casos, si encontramos el estómago en sandía, lo que tenemos que hacer es derivarle a un gastroenterólogo para que haga el tratamiento con plasma argón, que lo que hace con eso es inyectar el plasma argón, cicatrizar o fibrosar, digamos, la angiodisplasia, y con eso desaparece el sangrado, digamos. Si con eso no responde, nos quedan las cirugías de segmentos gástricos para evitar el problema, para evitar el sangrado. Yo tengo de hecho una paciente que hizo un diagnóstico de esclerosis de piel, de esclerodermia, con una hepatitis autoinmune, y después empezó a tener anemia, con múltiples endoscopías y demás, que no se encontraba la causa, hasta que un endoscopista más avesado hizo el diagnóstico de la angiodisplasia gástrica. Tuvo que realizar 3 sesiones de coagulación con plasma argón para poder terminar con las angiodisplasias de su estómago. Después, bueno, surgieron otros inconvenientes, porque esta paciente hizo un cuadro de hematuria, de microhematuria, que se interpretó como que podía ser el inicio de una crisis renal esclerodérmica. Resulta que no, esta señora agregó, digamos, una glomerulonefritis focal y segmentaria, se hizo una biopsia renal, requirió corticoides en altas dosis por la glomerulonefritis que tenía, y eso le desencadenó una diabetes por corticoides. Así que bueno, estas enfermedades van generando una serie de cuestiones que se van apareciendo otras cosas junto con la enfermedad en sí. Entonces, aquí ven ustedes algo que les llamará la atención. La eritromicina, lo mismo que la claritromicina, son antibióticos macrólidos que tienen la particularidad de que estimulan el peristaltismo gastrointestinal. Entonces están indicados para el sobrecrecimiento bacteriano, para las molestias relacionadas con trastornos de contractilidad del intestino. También nos queda considerar el síndrome Zika, entonces considerar que tienen que usar lágrimas artificiales, caramelos, digamos, que estimulen la liberación de saliva, y deben considerar que a nivel del intestino delgado tienen una hipomotilidad que favorece el sobrecrecimiento bacteriano, y eso contribuye a que tengan mala absorción, diarrea crónica, distensión abdominal. Entonces, la recomendación es que si se hace diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, hacer tratamientos antibióticos, digamos, rotativos, por decirlo de alguna manera, en donde se le da tratamientos diferentes cada 15 días para ir reduciendo la carga de bacterias del intestino. Bueno, la de penicilamina, lo que les dije, es una droga con poca efectividad, muy tóxica, que para colmo tienen que tomar muchos meses para que se empiece a ver el poco efecto que dan, y muchos efectos adversos. Trastornos graves a nivel de la sangre, trastornos graves a nivel de riñón, por lo cual no es que es una droga que se utiliza mucho.
Bueno, ¿alguna pregunta con esclerodermia? Entonces, ¿cómo le tratarían al paciente, al primer paciente que les puse, que era ¿quién era? Este paciente. Doctora, una consulta. Aparte del tratamiento farmacológico, ¿qué medidas se pueden tomar desde el punto de vista higiénico-dietético ¿Con respecto a qué? con respecto a la dieta, suplementos vitamínicos o ácidos grasos en forma de antiinflamatorio? La dieta tiene que ser una dieta con escaso residuo para evitar, y bueno, y con alguna adecuación con respecto a a los hidratos de carbono y a las grasas. Pero en realidad hay que tratar de dar una dieta equilibrada. Los desarreglos o los excesos son los que van a empeorar el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Pero sí puede ayudar, por ejemplo, actualmente hay muchas cosas que se están estudiando en ese aspecto, ¿no? O sea, eh, estimulación de crecimiento de flora protectora versus tratando de erradicar la flora mala, digamos, del intestino. Así que hay mucho estudio, mucha investigación en ese aspecto. Pero Eh, básicamente lo que uno evita es una dieta, lo que indica es una dieta equilibrada, eh, y podría ayudar, sí, tal vez, a administrar ácidos grasos de cadena, de esos que no necesitan micelización, que se absorben más fácil, sí. Porque le preguntaba, Doc, porque yo estaba leyendo, digamos, y como que me resuena mucho el tema de los ácidos grasos como el omega 3 en lo antiinflamatorio, o sea, como que lo veo desde el lado fisiopatológico y sería como atacar la causa principal del proceso inflamatorio. Por eso por ahí no entiendo por qué muchas veces no se lo recomienda o sé que sí se recomienda porque en el Farreras, por ejemplo, o en el Harrison por ahí lo nombra, más generalmente para cardiovascular que Sí. para otra enfermedad sistémica inflamatoria, pero como que eso me resonaba mucho, o las vitaminas, por ejemplo, antioxidantes, para evitar que esa inflamación produzca el daño y lleve a la fibrosis, porque por ahí yo pienso a veces que ese daño crónico, si no tuviese tantos radicales libres del proceso mismo inflamatorio, por ahí, si contrarrestamos eso, haya menos fibrosis, digamos, en estos pacientes, desde el lado higiénico-dietético, ¿no? Obviamente que siempre con todos los medicamentos, pero muchas veces esos medicamentos que escuchamos farmacéuticos tienen muchos efectos adversos, a veces mala tolerancia, y por ahí buscar esa forma de por ahí de que sea más llevadero para el paciente o más natural en ese sentido y obteniendo resultados buenos, digamos, clínicos. No sé si hay estudios o qué, pero o sea, simplemente una duda, digamos. Y habría que buscarlo. Con sobrecrecimiento bacteriano hay mucho con respecto a alimentación, así que es cuestión de buscarla. En general, esto siempre uno necesita el acompañamiento, incluso para utilizar alimentos que faciliten la evacuación gástrica, porque si vos das medicamentos, o sea, alimentos, perdón, ¿no? Hay alimentos que son de fácil digregación, de fácil progresión en el tubo digestivo y y que contribuirían a que no haya tanto sobrecrecimiento y que el estómago se vacíe más rápido también. En realidad es un tema interesante, hay que buscar información. Seguramente algunas cosas deben haber, lo que pasa es que la efectividad de estas medidas, por ejemplo, todo lo que sea vitaminas antioxidantes, se ha visto que sí, que es muy interesante los mecanismos, pero cuando se los llevó a la práctica, a la aplicación, no siempre se vio lo mismo que se vio en el animalito de laboratorio. Y es por eso que por ahí no están en las guías como algo importante. Así que habría que buscar, sí. Yo en realidad no conozco mucho del tema.
pero podríamos buscar. O sea, la búsqueda sería poniendo directamente, no sé, esclerodermia y, digamos, y intervención alimentaria, digamos, intervención dietética. Lo pones en un buscador y seguramente te van a salir estudios para ver a ver qué es lo que hay al respecto. Es interesante la posibilidad de entrar por ese lado, porque lo cierto es que esta es una enfermedad que le das el tratamiento, pero muchas veces no lográs. Si ya llegaste tarde y el proceso fibrótico está, es digamos, bastante difícil el tratamiento y con respuestas que no siempre son las mejores. Bueno, esta era una. ¿Qué le darían a esta señora entonces? ¿O qué le harían? Dijimos que esta era la que podía tener, ¿El ¿qué? tratamiento para su hipertensión pulmonar, doctora? Bueno, entonces, Con un, ¿qué le darían? con un bloqueante cálcico, nifedipina, y las medidas higiénico-dietéticas. Evaluar su tolerancia al ejercicio, suplemento de oxígeno, si es necesario, disminución del sodio en la dieta, y bueno, la vacunación pertinente. El sildenafil, acuérdense. Sildenafil es, digamos, nifedipina, sildenafil. Los dos tienen que estar indicados. Y si tuviera ya, ¿qué otra cosa más le pueden? Porque acá ustedes le tienen que hacer todo el estudio para diagnosticar la hipertensión pulmonar, ¿no? Un ecocardiograma, probablemente un cateterismo, probablemente encuentren que tenga una taquicardia sinusal. Entonces van a tener que agregar otras medicaciones. Acuérdense que dijimos que podemos poner digoxina, podemos poner diurético, tienen que ser diuréticos de ASA, y si no, ya directamente los otros que son ya más complicados, ¿no? Bueno, la otra era esta. La señora con la crisis renal. ¿Qué tratamiento le van a dar acá? Y ahí Dijimos que era... chica y propanolol. Y hay que evaluar si la insuficiencia renal para no llevar una diálisis, doctora. Bueno, entonces tienen que bajar la presión, hay que inhibir el sistema renina-angiotensina. Dijimos que respondía un poco a corticoides, así que hay que poner dosis baja de glucocorticoides, 10 a 20 miligramos de prednisona, y pueden utilizar ustedes otras alternativas. Acuérdense que habíamos dicho que podemos utilizar, por ejemplo, metotrexate, así como han aprendido a usarlo para la artritis reumatoidea, para el lupus y demás. Pueden utilizar azatioprina, pueden utilizar ciclofosfamida. Son alternativas, digamos, pero para la crisis renal sería básicamente el glucocorticoide, el enalapril, y bueno, y controlar la función renal para evitar que devengan una necesidad de hemodiálisis, ¿no? Bueno. Seguimos entonces, doctora, con las miopatías. En el caso de la hipertensión pulmonar, el caso primero, ¿se le puede dar también los análogos de la prostaglandina, la prostaciclina? Sí. Por supuesto que sí. O sea, la secuencia de tratamiento, o sea, eso va a depender del test de vasorreactividad. Si hay vasorreactividad, se inicia primero con los bloqueantes cálcicos y el sildenafil, y si no hay respuesta, ahí pasamos a esos otros medicamentos. Ok, gracias. Doctora, bueno, el otro punto, sí. La principal causa de muerte sería entonces la hipertensión pulmonar, ¿cierto? Las afectaciones pulmonares, exactamente. Y otra pregunta, usted había Actualmente dicho... ¿Cómo? Usted había dicho que el FAN y el anticuerpo antinuclear serían presentes en casi todas las enfermedades autoinmunes. En casi todas. Menos, la que menos tiene, acuérdense, es la artritis reumatoidea, pero aún así, hasta en la mitad de los casos de artritis reumatoidea podemos tener FAN en títulos bajos.
Muchas gracias. Es sensible, o sea, ustedes piden y si tiene algo autoinmune les va a dar positivo. Esa es la ventaja del FAN. Bueno, con las miopatías inflamatorias, desde hace muchos años hay todo un lío con la clasificación. Pero bueno, vamos a tratar de por lo menos sacar algunas cositas, digamos, claras, digamos. La polimiositis, como su nombre lo indica, inflamación de músculos, es predominantemente un cuadro que aparece en las personas adultas, digamos. La dermatomiositis, que sería esa afectación en donde hay afectación de piel con o sin afectación muscular, es una afectación que puede afectar, valga la redundancia, a niños y a adultos. Y la otra que se describe con bastante frecuencia, que es la miositis por cuerpos de inclusión, afecta a personas adultas y tienen un patrón diferente porque las dos anteriores vamos a tener respuesta al tratamiento y en la miositis por cuerpo de inclusión no hay respuesta al tratamiento, es inútil. Entonces, vamos a definirla como procesos inflamatorios adquiridos y potencialmente curables de debilidad muscular. Las tres estas que les mencioné, diferencias a tener en cuenta, digamos, como les dije, polimiositis, más de personas adultas, no suele tener asociación con cáncer, pero sí con otras conectivopatías, o sea, puede tener algún síndrome de sequedad mucosa, o puede tener uno de estos síndromes de superposición, a diferencia de la dermatomiositis, que se asocia con conectivopatías, pero por sobre todo tiene asociación importante con el cáncer. Entonces, siempre que tengan ustedes un paciente con una dermatomiositis, o sea, que tiene afectación de piel y afectación también de músculo, que se va a evidenciar con debilidad muscular, tienen que descartar una neoplasia, ¿no? Y la miositis, bueno, y estos son claramente autoinmunes, ahora vamos a ver que hay todo, anticuerpos, hay una gran cantidad de anticuerpos de miositis, y que estos tienen, digamos, posibilidad de responder a tratamiento. La miositis por cuerpos de inclusión aparece en hombres generalmente después de los 40-50 años, es rara que tenga asociación familiar, no, digamos, da mucha afectación de tipo muscular y es característico que afecta a dos grupos musculares sobre todo, que es el cuádriceps, que se atrofia de una manera muy importante, y los músculos flexores del antebrazo, o sea, de la mano sería, todos los flexores de los dedos, es muy notorio incluso, a ver si me pongo adelante, acá. Fíjense cómo esta es una foto de una miositis, de un paciente con miositis por cuerpo de inclusión. Fíjense cómo tiene atrofiada la masa muscular del antebrazo, de la cara anterior del antebrazo, o sea, toda la flexora, y tiene prácticamente desaparecida la masa muscular cuadricipital. Bueno, eso es característico de la miositis de cuerpo de inclusión. Es una enfermedad de evolución crónica, o sea, comienza lentamente, va progresando, hasta que llega un punto que el paciente tiene, digamos, consulta por múltiples caídas porque no tiene fuerza muscular. Entonces, al intentar pararse, simplemente se le aflojan las piernas y se va al suelo. No tiene fuerza para deprensión de la mano, por lo tanto, termina siendo un inválido. Y en el lapso de 3 a 5 años queda postrado. No responde a ningún tratamiento. No responde a los corticoides, a los inmunosupresores, a la plasmaféresis, a ninguna cosa. Entonces, ¿hay afectación con el ambiente? Sí. Hay fármacos que pueden desencadenar, hay virus que están relacionados con el desencadenamiento de esa respuesta inmune. Digamos, sí puede haber, pero no hay una relación directa causa-efecto. La encontramos. O sea, encontramos que puede haber, pero no siempre. Y fíjense, acá, esta es otra clasificación que es un poquito más extensa, en donde habla de polimiositis del adulto, dermatomiositis del adulto, infantil, la paraneoplásica, hay un porcentaje importante que se relaciona a cáncer, la de superposición,
Hay otra que se llama miositis necrótica, porque hay necrosis de la fibra muscular. Y en realidad en la miositis de cuerpo de inclusión también hay algo de necrosis de la fibra muscular. Entonces, han habido diferentes clasificaciones. Esta es un poquito vieja, pero todos tienen más o menos lo mismo y presten atención. La debilidad muscular, sobre todo esto es polimiositis y dermatomiositis, no miositis de cuerpo de inclusión. Aquí tiene la debilidad que afecta a las cinturas, entonces el paciente tiene dificultad para levantar los brazos, tiene dificultad para levantar el cuello, para tener la cabeza en posición derecha, porque le vence el peso a la cabeza y cae hacia adelante. Tiene dolor muscular, tiene elevación de las enzimas del músculo, entonces las más comunes serían la CPK y la aldolasa, que es específica, pero también van a elevarse la GPT, la GOT, la LDH. Tenemos un electromiograma que es compatible, entonces compatibles con una afectación del músculo. Tenemos biopsia en la dermatomiositis o polimiositis, en donde tenemos necrosis de algunas fibras, pero también se tiene que ver la regeneración y la degeneración con un infiltrado mononuclear. En la miositis por cuerpo de inclusión ustedes van a encontrar las inclusiones, que son vacuolas intracitoplásmicas, que aparentemente están compuestas por proteínas anómalas tipo proteína tau, y que esas vacuolas van a estar en células musculares que están vivas, digamos, y que todavía no están necróticas. O sea, que coexisten la miositis de cuerpo de inclusión, estas fibras musculares con estas inclusiones y fibras musculares necróticas. Diferente de lo que vemos acá. Inflamación sistémica, o sea, eritro, PCR, fiebre, etc. Artralgias no destructivas. La presencia del anti-Jo. El anti-Jo o antisintetasa es uno de los anticuerpos de la familia de los antisintetasa. Esta clasificación no me interesa que la recuerden. Tengan en cuenta los componentes que son el cuadro clínico de una poliodermatomiositis. Entonces, la debilidad muscular, el dolor, la elevación de las enzimas musculares, el electromiograma, la biopsia, las artralgias o artritis no destructivas y los anticuerpos. Lo que vamos a usar como definición o como criterio, digamos, son estos, ¿no? En donde tenemos síntomas que son digamos, afectación muscular y afectación de piel. La afectación muscular, debilidad simétrica de músculos de cinturas, flexores del cuello, progresiva en semanas o meses con o sin disfagia y afección respiratoria. ¿Por qué decimos esto? Porque así como se afecta el músculo esquelético, se afecta el músculo liso. Y también se afecta el músculo miocárdico. Entonces, por eso vamos a tener este cuadro de semanas o meses. Entonces estamos hablando de evolución aguda o subaguda, a diferencia de la miositis de cuerpo de inclusión, que es crónica, meses a años de evolución. Patrón entonces en la biopsia muscular, patrón de elevación de enzimas, hallazgos en la electromiografía, estos son los musculares, y las lesiones patognomónicas de la dermatomiositis, que son el eritema en heliotropo, el eritema en manta, en escote, en heliotropo porque tiene una coloración violácea que rodea los ojos y las mejillas, y el signo de Gotrón o las pápulas de Gotrón, que son, digamos, pápulas que aparecen sobre las superficies tensoras de las articulaciones de las manos sobre todo. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad? Si tiene 4 criterios, está definida. Si tiene 3 criterios, es probable. Si tiene 2 criterios, es posible. Y si fuera dermatomiositis, siempre tiene que estar el signo de la piel, digamos, ¿no? Entonces, esta es la que vamos a usar como clasificación, como criterios diagnósticos, ¿no? Con respecto a la miositis de cuerpo de inclusión, ya lo hablamos, no tiene un tratamiento efectivo, es una enfermedad, digamos, por suerte muy poco frecuente, pero es
generalizada, pero lo más característico es la atrofia del cuádriceps y la atrofia de los músculos flexores de la mano. Aquí ven ustedes algunos hallazgos de la dermatomiositis. Entonces ven acá el eritema en heliotropo, que es una coloración rojiza, azulada en realidad, de las mejillas alrededor del ojo. Aquí ven el eritema del escote, y fíjense cómo esta mujer tiene una afectación de la piel y una faz de la boca, perdón, y una fase como de afilada, como que se afina la nariz. Y acá ven ustedes las pápulas de Gotrón, que son estas prominencias, son maculopápulas eritematosas en la superficie extensora de las articulaciones de las manos sobre todo. Aquí ven de vuelta el eritema en heliotropo, pápulas de Gotrón, y la facies característica del paciente con una dermatomiositis. Fíjense, se pierden los pliegues, se pierden las arrugas porque hay debilidad muscular, entonces los músculos no tienen capacidad de mantener el tono, entonces se ve así. Si le pedimos que abra los ojos, lo hace con muchísima dificultad. Si le pedimos que se siente, le tenemos que ayudar, y cuando la sentamos la cabeza cae hacia adelante por la falta de fuerza. Bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta en estos cuadros es que hay una lesión inmunológica que está dada por un lado por el depósito de anticuerpos y de complemento, y por otro lado una llegada de células, linfocitos, tanto CD4, que están alrededor de los vasos, de los haces musculares, y los linfocitos B. De nuevo, fíjense, las citoquinas andan dando vuelta por ahí, las interleuquinas y demás, que terminan generando esa toxicidad en los músculos que van a dar la lesión definitiva. ¿Qué encontramos en el laboratorio de estas enfermedades? Lo que siempre, anemia de trastornos crónicos, eritrosedimentación, PCR, anticuerpos antinucleares, fíjense de vuelta, aquí es más común el patrón homogéneo, y después los anticuerpos específicos del miositis, en donde se describen, o sea, hay muchísimos. Yo por ahí les marqué acá la antisintetasa, por ejemplo, que en realidad es un complejo, es una familia de anticuerpos, pero el anti-Jo1 está involucrado en un síndrome que se llama, de hecho, síndrome antisintetasa, en donde tenemos este cuadro, digamos, tenemos fiebre, artritis, las manos de mecánico, que es un engrosamiento de la piel de las manos, fenómeno de Raynaud, una EPIC severa y la inflamación muscular. Esto se suele presentar de manera bastante aguda y requiere un tratamiento urgente, porque si no el paciente evoluciona a una severa dificultad respiratoria. Y se debe a este anticuerpo anti-Jo1 o antisintetasa. Pero fíjense, estas son todas las antisintetasas. Este es uno de los anticuerpos que les pido que por ahí recuerden, el anti-Jo. El otro es este, el antipartículas de reconocimiento de señal, que está asociado, cuando está presente, con mal pronóstico, con mala evolución a los tratamientos. Y después están otros, por ejemplo, el antirribonucleoproteína U1, que está presente en algunos casos, pero sobre todo es un anticuerpo de superposición, porque puede presentarse digamos, en cuadros clínicos no del todo concluyente con dermatomiositis, o sea, con algunos síntomas de esclerodermia, de lupus, etc. Entonces, estos serían los que más me interesa que tengan, digamos, en cuenta. Entonces, el anti-Jo, el antirreconocimiento de partículas de señal, el específico de miositis, el antirribonucleoproteína, que hay también toda una familia, pero estos son los que van a ver que se relacionan también a la enfermedad mixta del tejido conectivo. El paciente tiene debilidad muscular, que ya hemos hablado, el rayo heliotropo, la debilidad que es cada vez más progresiva, que va comprometiendo el esófago, entonces tiene trastorno para deglutir, que van comprometiendo, paso esto, se van a dejar quedar,
que va comprometiendo las cinturas. Es llamativo que los reflejos osteotendinosos están conservados. Vamos a encontrar, además de las pápulas de Gottron, el fenómeno de Raynaud, alteraciones de la pigmentación. A nivel pulmonar vamos a encontrar la neumonía intersticial, o sea, la EPIC, pero también vamos a encontrar neumonías por aspiración, por la, digamos, aspiración de saliva, por el trastorno del glutorio, y insuficiencia respiratoria por debilidad de los músculos respiratorios. Vamos a encontrar una miocarditis, entonces el paciente tiene una insuficiencia cardíaca de tipo, digamos, con fracción de eyección reducida. Vamos a encontrar disfagia, hipomotilidad intestinal. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de dermatomiositis debemos buscar la neoplasia asociada. Entonces, siempre que tienen una dermatomiositis, sobre todo, deben buscar, deben realizar un examen físico completo, en donde buscar el recto, examinar bien la pelvis, hacer un examen mamario, solicitar exámenes de sangre, orina, endoscopías digestivas, sangre oculta en materia fecal, PSA, examinar testículos, etcétera, tratando de descartar la neoplasia, ¿no? Porque muchas veces se comportan como dermatomiositis paraneoplásica. Bueno, pasó esto. Y aquí vamos con el tratamiento. O sea, el tratamiento de estas enfermedades del músculo autoinmunes responden a corticoides. Entonces, tenemos maneras de controlar, porque la CPK, la aldolasa, que se elevan mucho cuando está en proceso activo inflamatorio, rápidamente se disminuyen sus niveles cuando empiezan a responder al tratamiento corticoideo. Y si no responde al tratamiento, significa que tenemos que aumentar la dosis. Después, obviamente, ustedes habrán hablado de ahorro de corticoides, entonces vamos a utilizar otros fármacos para disminuir el uso de corticoides. Entonces, la CPK es muy importante. Si ustedes tienen CPK elevada y un patrón de polimiositis, dermatomiositis, hay que empezar con prednisona en dosis altas, 1 miligramo kilo dividido en dos dosis, y mantener de 6 a 8 semanas el tratamiento, a ver si es que comienza a disminuir la debilidad muscular y bajar la CPK. Si con eso se controla, se espera 1 año con la menor dosis que el paciente tolere sin que empeore la enfermedad, para comenzar a reducir. Pero, como les dije, que a veces usamos otros fármacos para ahorrar corticoides y no generarle el Cushing al paciente, podemos utilizar azatioprina, metotrexate. Está descrita el uso de inmunoglobulina intravenosa con muy buen resultado, o probar otro inmunosupresor. De vuelta, en este último tiempo, el micofenolato, la ciclosporina, van teniendo cada vez más indicación. Y acuérdense que la miositis por cuerpo de inclusión, si por ahí una empieza, porque también esta nos va a dar CPK alta, nos va a dar debilidad, todo, si no responde a los corticoides, hay que hacer biopsia, no hay que demorar la biopsia, porque puede ser una miositis por cuerpo de inclusión, y aquí no tiene sentido seguir dándole corticoides porque no va a responder. Y me gustó este cuadrito que encontré, en donde, fíjense, nos habla de polimiositis, miositis autoinmune, o las formas aún necrotizantes, digamos. Si se hace diagnóstico de una enfermedad de comienzo agudo subagudo, podemos empezar la prednisona por 4 a 6 semanas. En ese lapso podemos hacer el ahorro de corticoides agregando azatioprina, metotrexate o micofenolato. Y si no logramos una respuesta suficiente con el glucocorticoide en dosis alta, deberíamos usar la inmunoglobulina intravenosa en dosis de 2 gramos kilo dividido en 2 a 5 días. Y si la respuesta es insuficiente, hay que considerar la biopsia para descartar las formas no respondedoras. Y si sigue siendo una polimiositis o dermatomiositis, hay que pasar al rituximab dividido de 2 gramos dividido de cada 14 días. ¿Ah? Si fuera una miositis
rápidamente progresiva, o sea que en el lapso de días el paciente está con una debilidad muy marcada, hay que hacer pulsos de metilprednisolona de 1000 miligramos por 3 a 5 días y después pasar a 1 miligramo día vía oral. ¿Eh? Para el ahorro de corticoides podemos utilizar nuevamente los inmunosupresores, y si no tenemos una adecuada respuesta a este pulso de glucocorticoides, considerar de vuelta la inmunoglobulina intravenosa y el rituximab si sigue sin haber respuesta. Me pareció muy gráfico, muy práctico, digamos, así que se los puse para que les sirva para el estudio. Digamos. Bueno, nos quedan algunas cosas, tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos con la enfermedad mixta del tejido conectivo. Como su nombre lo indica, es una superposición de enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a encontrar algunos de lupus eritematoso sistémico, de esclerodermia, de artritis reumatoidea, polimiositis. Aquí es uno de los únicos que se hace, que digamos que el factor inmunológico, el anticuerpo, es el criterio mayor de diagnóstico. En este caso, el antirribonucleoproteína U1 es específico y es sensible para enfermedad mixta. Vamos a encontrar el ANA moteado en altos títulos y podemos encontrar los otros, el anti-RO, el anti-DNA, el anti-LA, digamos, con menor frecuencia. Es una enfermedad de mujeres con una alta relación de mujeres a hombres, 10:1, y el diagnóstico se hace de esta manera. Fíjense ustedes que tenemos un criterio serológico que tiene que estar sí o sí, que es el anticuerpo antirribonucleoproteína, en títulos mayores a 1 en 1600, y tiene que haber algunos de los criterios clínicos, digamos, que serían el edema de mano, la miositis, el Raynaud, la esclerodactilia y la sinovitis. Entonces, si tenemos criterios serológicos y al menos 3 de los criterios clínicos, está hecho el diagnóstico. No me detengo mucho en esta enfermedad, solamente les recuerdo que es una enfermedad que aparece en edades generalmente después de los 50 años, que es una enfermedad propia de mujeres más que nada, y que las manifestaciones son una de estas enfermedades que vimos acá, del LES, de la esclerodermia, de la polidermatomiositis. Entonces vamos a tener sintomatología de estos, digamos. Preocupa la hipertensión pulmonar, que es la causa de deceso de estos pacientes habitualmente. Entonces es importante buscarla, detectarla, pedirle el ecocardio, pedirle la placa de tórax, pedirle un cateterismo si les parece, porque del tratamiento de esto depende que el paciente no tenga una mortalidad precoz. Y el tratamiento de acuerdo a las manifestaciones que ya vimos cuáles son en las otras enfermedades. Hay que pensarla, porque como ustedes ven es una enfermedad que presenta múltiples síntomas, porque afecta múltiples sistemas, y son personas mayores generalmente. Y entramos en las dos últimas que nos pide la clase, que es la fascitis eosinofílica y la policontitis recidivante. La fascitis eosinofílica es una situación que aparece en edades medias de la vida, en donde lo que característicamente encontramos es la induración de la piel de los antebrazos y las pantorrillas. Generalmente tiene un desencadenante, que es la actividad física intensa, pero puede ser también una manifestación paraneoplásica o puede ser la evidencia de algún tóxico, digamos, pero sobre todo la actividad física agotadora. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Esto, la piel de naranja, esta especie de celulitis que afecta en todo el miembro, como una consistencia nodular del tejido celular subcutáneo, la rigidez, o sea, la infiltración de los tendones y demás, y de los tejidos, hace que las manos vayan quedando rígidas, entonces aparece este signo que no pueden aplicar una mano contra la otra, ¿no?
Entonces, generalmente el dolor y el edema son simétricos, puede dar túnel carpiano tarsiano, es muy común las placas de piel de naranja, y se asocian con afectación pulmonar, contracturas por infiltración eosinofílica. Entonces, es común que veamos esto. Cuando pedimos el laboratorio en el hemograma vamos a encontrar un recuento de eosinófilos elevados. Acuérdense que el recuento de eosinófilos es del menos del 5% del total y menos de 500. Que en el músculo cuando biopsiamos vamos a encontrar eosinófilos en el infiltrado y que se trata con corticoides. El tratamiento debe mantenerse por un tiempo largo y con el tiempo puede ser que la enfermedad entre en remisión, digamos, que vaya atenuándose todas las manifestaciones. Es una enfermedad muy rara, pero hay que tenerla en cuenta porque está dentro de los grupos de las afectaciones reumáticas con una base inmunológica. Y la última es la policondritis recidivante. Como su nombre lo indica, es una afectación de las zonas cartilaginosas. Entonces, y recidivante porque evoluciona en brotes y remisiones, ¿no? Digamos, se caracteriza por dar lesiones destructivas en las zonas cartilaginosas. Entonces los más comunes serían estos tres primeros: el auricular, el nasal y el traqueal. Siguen las articulaciones acá del esternón, la unión de las costillas al esternón, pero también los órganos de los huesitos, los huesecillos del oído interno pueden afectarse, puede afectar el aparato cardiovascular, y en general puede aparecer asociada a enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Van a ver esto, digamos. Van a ver una condritis de esta manera a nivel del cartílago del lóbulo del cartílago auricular. Van a ver la destrucción de los cartílagos del lóbulo de la nariz con esta nariz sencilla de montar, y pueden ver el reblandecimiento de los cartílagos de la tráquea, de la laringe, en donde aquí seguramente, acá ya hay una cirugía. Este paciente tuvo que terminar con una cirugía para estabilizar la situación, digamos, si no, entran en asfixia, digamos, por esta situación. Entonces tenemos la condritis auricular, la condritis nasal, la condritis laríngea y traqueobronquial costal. Junto con eso tenemos alteraciones articulares, como que se comportan como una artritis, muy parecido al patrón de afectación como una reumatoidea, pero es no erosiva y no nos da factor reumatoideo. Y es común que podamos encontrar, por ejemplo, afectación ocular en forma de uveitis, pérdida de la audición, y mucho menos frecuente que tengamos vasculitis generalizadas y glomerulonefritis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este cuadro? Primero, buscando las lesiones. Entonces hay que pedir un laboratorio en donde, además de todo la rutina de laboratorio con reactantes de fase aguda, hay que pedir anticuerpos extraíbles del citoplasma de neutrófilos y anticuerpos anticolágeno tipo 2. Hay que pedir las radiografías pertinentes de las zonas afectadas. Hay que pedir una espirometría porque lo que tenemos es el colapso de la vía aérea de la zona laringotraqueal con la inspiración por la presión negativa intratorácica. Para detectar lesiones más profundas vamos a necesitar un TAC o resonancia magnética, y si tenemos cartílago auricular podemos acceder rápidamente al mismo para una toma de biopsia y demostrar el proceso inflamatorio. Entonces, como criterio mayor vamos a tener los tres cartílagos que les dije que son los primeros que se afectan y que son los más comunes en la enfermedad: auricular, nasal, laringotraqueal, y los menores son otros, como por ejemplo el proceso de inflamación de la capa media del ojo, la hipoacusia, el síndrome vestibular, la artritis seronegativa,
y que vamos a hacer el diagnóstico con la afectación de por lo menos 2 cartílagos de los criterios mayores o 1 de los mayores y 2 de los menores. Es una enfermedad también rara de ver, que evoluciona en brotes de gravedad variable, que responde muy bien al corticoide y que necesita una dosis bajita, generalmente 8, 4 miligramos de prednisona para mantener el paciente, digamos, con la enfermedad controlada. Como siempre, podemos utilizar inmunosupresores para el ahorro de corticoides y muchas veces por la destrucción de los cartílagos, el cartílago traqueal, el cartílago de la nariz, van a necesitar algún tratamiento de alguna plástica, alguna reparación, digamos. Y en los pacientes que tienen la destrucción de los cartílagos traqueales, muchas veces una traqueostomía para la respiración adecuada. Bueno, esa creo que es la última. Si tienen alguna pregunta, les escucho. Si no... Doctora, en la miositis por cuerpos de inclusión no hay lo que hacer entonces. No, o sea, siempre hay algo que hacer, ¿no? Uno puede trabajar con kinesioterapia, pero la evolución del proceso inflamatorio en sí lleva a la pérdida de la fuerza muscular, no solamente en los que yo les dije, sino en general. El paciente tiene disfagia, tiene trastorno respiratorio, trastornos evacuatorios, constipación, o sea, es una afectación generalizada, pero que es más notable en esos 2 lugares que les dije. Y evoluciona a una incapacidad progresiva. Bueno, uno lo puede ir piloteando con kinesioterapia, con una alimentación adecuada de acuerdo a la capacidad dilutoria, pero no hay un tratamiento efectivo. ¿Y la esperanza de vida de cuánto podría llegar a ser? 3 a 5 años en la miositis de cuerpo de inclusión. Doctora, ¿y a las otras enfermedades se mantienen con corticoide a baja dosis, así de por vida, digamos, para controlar o no? Las otras enfermedades, acuérdense que dijimos que la dermatomiositis puede ser paraneoplásica. Si es paraneoplásica hay que buscar el tumor y con el tratamiento del tumor desaparecería la dermatomiositis. ¿Ah? Y en los otros casos que tiene una base autoinmune, uno puede luego de 1 año de tratamiento intentar retirar a ver si es que la enfermedad queda en remisión, pero nunca antes de ese tiempo. Y sí, muchas veces siguen crónicamente con la medicación porque además uno tiene temor de que retira la medicación y aparezca todo el cortejo de la enfermedad nuevamente, ¿no? Hay que dejar siempre la dosis más baja de corticoide en el caso de dermatomiositis y uno puede ayudarle con alguno de los inmunosupresores en dosis estándar. Las que ustedes ya conocen, las mismas que se le dieron para LES, para artritis reumatoidea, para la vasculitis. Siempre van a ser dosis muy parecidas. Por ahí cambian un poquito, por ejemplo, la ciclofosfamida en pulsos, que a veces hacen 700 miligramos, a veces se hace 1000 miligramos, pero siempre estamos hablando de dosis altas y para la ciclofosfamida en pulsos mensuales, y después los otros, la ciclofosfamida puede seguirse por comprimidos, lo mismo que la azatioprina, la ciclosporina, etcétera, vienen en comprimidos. El metotrexate sería una alternativa en la cual, acuérdense que cuando tenemos más de 15 miligramos semanal la dosis, la biodisponibilidad es media errática, entonces hay que hacerlo por vía intramuscular para asegurar que el medicamento llegue. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nos va a poder publicar el PowerPoint de la clase? Supongo que sí. Yo lo que puedo hacer es revisar cuando me manden
la URL que me mandan a mí también, porque soy la que di la clase, lo puedo pasar al doctor Miguel, o que le pido que me dé la clave para subir a la plataforma el video de clase directamente. Bueno, ¿preguntas? ¿O ya está? ¿Dejamos acá? Dejo compartir. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, Doc, ninguna. Bueno, me parece que la semana que viene a mí me queda darle espondiloartropatías seronegativas y artritis por cristales. El día que me queda bien va a ser el jueves, así que voy a tratar de que me asignen el Zoom para ese día, el jueves a las 14, creo que venían dando clase ustedes. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, Y el jueves a muchas las gracias. 14 será. Ajá, el jueves a las 14. Bueno, Gracias, los Doc. dejo. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Que tenga buen Gracias. fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Gracias igualmente.